Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Qué privilegio poder estar con ustedes compartiendo la palabra por este medio. Y les ruego al Señor que en este tiempo su palabra ministre por medio del Espíritu Santo en nuestros corazones mientras la estudiamos. Mientras en Europa surgía una gran agitación, Lutero halló consuelo en los salmos. Pero específicamente en el año 1527, en ese año Lutero enfrentó una de las dificultades mayores en su vida. Dice que estaba la peste bubónica que barría Alemania y su hijo lamentablemente le tocó esta enfermedad, ¿sabes? Esta peste, y estuvo al borde de la muerte. Esta peste acabó con toda la población de Europa, con la mitad, perdón, de la población de Europa. Escucha esto, hermano. Unos 100 millones, aparte de los europeos, en todo el mundo fallecieron a causa de esta peste. Pero no solo eso, también Lutero enfrentaba la persecución de la Iglesia Católica Romana, porque querían acabar con él, porque Lutero se había levantado en contra de ellos, defendiendo la verdad de la palabra. Pero en medio de esta situación, Lutero contempló las promesas del Salmo 46. Y el Salmo 46 es el que vamos a estar estudiando en este tiempo que vamos a tener de estudio de la palabra del Señor. Pero yo le voy a invitar que primero vayamos a ver cuál es el trasfondo histórico de este salmo. ¿Qué estaba pasando cuando se escribió este salmo? Para ver qué el autor de este salmo nos quiere decir a nosotros hoy. Y yo le voy a pedir que vayamos a Segunda de Reyes, si tienen sus Biblias por ahí. Segunda de Reyes, capítulo 18. Segunda de Reyes, capítulo 18, y vamos a ver primero del verso del 1 al 7. Aquí en Segunda de Reyes vamos a ver la historia del rey Ezequías. ¿Por qué? Porque muchos comentaristas opinan que este salmo se escribió durante este tiempo del reinado de Ezequías. Y Dios libró a su pueblo de la mano de Sennacherib, que era el rey de Asiria en ese momento. Pero veamos a ver qué nos dice la Biblia del trasfondo, qué nos dice la historia. Y dice, y leo para ustedes en Segunda Reyes 18 del 1 al 7. El tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abid, hija de Zacarías. Escuche esto, hermano. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre, y quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos de Jehová que prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él a donde quiera que salía y prosperaba. Y él se rebeló contra el rey Asiria y no le sirvió.
Hermano, aquí estamos viendo que el rey Ezequías era un rey, un hombre fiel a Dios. Fue el primer rey en sacar los lugares donde se rendían cultos levantados en desobediencia a la ley de Moisés. Ezequías destruyó la serpiente que había creado Moisés de bronce. ¿Por qué? Porque el pueblo de Judá estaba haciendo un ídolo de esa serpiente. Y aquí vemos en el verso 5 que dice que no hubo un rey ni antes ni después en la historia de Judá. Y Jehová estaba con él. Pero ahora vayamos al verso 13, un poquito más adelante, verso 18, 13. De capítulo 18, verso 13. Y dice que a los 14 años del rey Ezequías, subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Aquí estamos viendo que en el año 14, al año 14 del reinado de Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, se apoderó de Judá. Pero ahora vamos a ver más adelante, en el verso 31. Perdón, verso 30. Dice que aquí vamos a ver en el verso 30 que un capitán del ejército de Asiria blasfemia en contra de Dios. Y dice, y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, ciertamente nos librará Jehová. Esta ciudad no será entregada en manos del rey Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria. Haced conmigo paz y salid y coma cada uno de su vid y de su higuera y beba cada uno las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, aceite y miel, y viviréis y no moriréis. No oigan, en otras palabras está diciendo, no oigan a Ezequías porque los engaña cuando dice que Jehová los librará. Hermano, este capitán del ejército estaba blasfemiando, en blasfemia en contra de Dios. Pero ¿qué hicieron los de Judá? Permanecieron callados. Y eso lo podemos ver en el verso 36. Y el pueblo cayó y no les respondió palabra. Y entonces, ¿qué pasó? En el verso 37 vemos que Eliaquín, hijo de Hilcia, mayordomo, vino a donde Ezequías a darle la noticia y le contaron. Vinieron los de Judá y le contaron a Ezequías lo que estaba pasando. Y en el verso 1 del capítulo 19 vemos que Ezequías entra en luto, o sea, estaba triste, estaba desesperado, estaba conmovido por lo que estaba pasando. Pero en medio de eso, vemos en el capítulo 19, verso 15 al 19, que Ezequías rogó a Dios que rescatara al pueblo de las manos del rey asirio. Y entonces, milagrosamente, Dios los libertó. Y eso lo podemos ver en el verso 35 y 36. Dice, y aconteció aquella misma noche, salió el ángel de Jehová y mató en el campamento a los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí todo eran cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, de donde se quedó. Bueno, Dios los había libertado milagrosamente al pueblo de Judá. Y en este contexto es que este salmo es escrito. Yo quiero este tiempo que vamos a estar aquí, dividirle este estudio en 3 partes, 3 divisiones. La primera, que Dios es nuestro amparo y fortaleza.
La segunda es que Dios es fiel. Y la tercera y última sesión, que Dios obrará al favor de su pueblo siempre. Entonces, ahora sí, hermanos, sabiendo el contexto de cómo se escribió, vayamos al Salmo 46. Veamos en primer lugar, hermanos, que Dios es nuestro amparo y fortaleza. Y el salmista dice en el verso 1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Hermano, este primer versículo nos deja una realidad, nos muestra una realidad muy clara. El salmista aquí nos dice, mira, en este mundo vamos a pasar por tribulaciones. Amados hermanos, en este mundo vamos a pasar dificultades y sufrimientos. Vamos a sufrir, como decía el pastor Daniel hace un tiempo, preparémonos para sufrir. Este versículo nos da una convicción y una perspectiva clara del sufrimiento. Pero no queda ahí. Este salmo también nos capacita en cómo enfrentar las dificultades de este mundo. Buscando nuestro refugio y ayuda en Dios, hermano. No hay de otra. No hay otra opción. En este salmo, hermanos, vamos a ver el rol que juega Dios en medio de nuestro sufrimiento. ¿Cuál es el rol de Dios en medio de nuestro sufrimiento? El salmista nos dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En este versículo el salmista está usando un paralelismo sinónimo. Y esto es una característica, hermano, de la poesía hebrea, en la manera en que se escribió el salmo. Aquí el escritor del salmo nos está mostrando de tres maneras diferentes que Dios está en medio de nuestras tribulaciones. O sea, él usa tres características de Dios en el mismo verso para enfatizarnos, hermano, que Dios está con nosotros, que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pero la palabra que dice pronto recalca de que Dios no solo es nuestro auxilio, sino nuestro pronto auxilio, que Dios está dispuesto de antemano a ayudarnos a salir de nuestras dificultades y a sostenernos mientras pasamos por ellas, hermano. Eso es lo que el salmista está queriendo llamar la atención de nosotros que leemos hoy. Así como estaba pasando en ese momento las dificultades el pueblo de Judá, nosotros como iglesia de Cristo vamos a pasar dificultades también, pero Cristo está con nosotros, hermano. Este versículo, hermano, nos deja claro, no nos da cavidad, no nos da espacio para dudar que Dios está con nosotros y Dios es nuestro refugio. Pero el salmista añade lo siguiente: por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Hermano, el Salmo 46 nos enseña a enfrentar las dificultades naturales de este mundo. Hermano, si vemos las noticias, podemos ver todo lo que está pasando a nivel mundial y a nivel local. Terremotos, diferentes cosas. Pero aquí el escritor comienza diciendo, por tanto, después de presentarnos el salmista a Dios como nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio, el salmista ahora nos explica cómo impacta ese Dios fiel a nuestras vidas.
Y dice, por tanto, no temeremos. Hermano, esto es una expresión que usa el salmista de fe aquí. Jesús dijo en Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. Pablo en el capítulo 4, en Filipenses, versos 6 y 7, nos exhorta y nos dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos y hermanas, ante cualquier dificultad de la vida, no hay por qué temer. Porque Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Hermano, Dios está dispuesto a socorrernos, no importa lo que estemos pasando. Dios está pendiente de nosotros, adelantado un paso a nuestro sufrimiento. Hermano, cuando nosotros llegamos al sufrimiento, ya Dios ha ido delante 20, 10 pasos, no sé, por decir un número, por hacer una comparación. Pero Dios está con nosotros, hermano. Y no solo está con nosotros, está en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Hermano, nosotros sabemos que Dios es fiel. Y nosotros creemos que Dios es fiel. Pero a veces dudamos que Dios está, no nos cuesta creer que Dios está dispuesto a socorrer. El salmista continúa en el verso 2 y 3 diciendo, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Hermano, aquí el salmista está usando un lenguaje poético para enseñarnos que aunque los cambios de la naturaleza causen terremotos, maremotos, inundaciones catastróficas, aunque se deslice la tierra, pase lo que pase, aunque se sacudan los montes, aunque vengan huracanes categoría 5, ciclones, como lo que hemos visto, Dios es nuestro amparo y fortaleza y Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Este lenguaje figurativo del salmista también se puede referir, hermanos, a los problemas nacionales y sociales que estamos enfrentando, como la guerra, el abuso político en nuestros países, aquí mismo. Como mencionaba ahorita, si encendemos las noticias, hermanos, vemos todo lo que está pasando. Primero llegó el coronavirus. Llevamos, ¿cuántos? 2 meses y medio, no sé cuánto tiempo, ya creo que casi 3 meses. Ahora las manifestaciones por justicia que se están enfrentando en las calles, la que hemos visto. Se está formando una tormenta en el Golfo de México. ¿Y qué viene después, hermanos? No sabemos lo que viene después. Pero algo sí estamos seguros. Que en medio de todo lo que sucede a nuestro alrededor, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza y Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, hermano. Hermano, a veces nosotros nos sentimos tan seguros en este mundo. Nos sentimos una estabilidad y una seguridad. Pero cuando el mundo comienza a sacudirse por terremotos, por desastres naturales, también nuestra vida comienza a sacudirse. Por eso es importante que hagamos este salmo nuestro como lo hizo Lutero en su tiempo. Hermano, hay personas que se sienten seguras cuando no están pasando por tribulaciones. Pero cuando llega la tribulación, hermano, cuando llega la enfermedad, cuando llegan los problemas familiares, cuando llegan los problemas económicos, pierden su esperanza. Pero los que estamos en Cristo, hermano, para los que estamos en Cristo, este salmo nos da esperanza y confianza para vivir
en un mundo tan inestable, hermano. Hace 3 meses todo estaba normal. Todo corría muy bien, nos podíamos congregar todos, nos podíamos abrazar, nos podíamos ir a comer una carnita asada y de repente un virus microscópico paralizó todo a nivel mundial. Pero los que estamos en Cristo, estamos seguros y estamos con ese bien fiel Dios. En el Salmo 18:2 el salmista dice: Jehová, roca mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo, la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Hermanos, no hay por qué temer. No hay por qué temer, porque Dios es nuestra roca. Dios es nuestro castillo fuerte. Dios es nuestro libertador, nuestro escudo y sobre todo, hermano, Él es la fuerza de nuestra salvación. Él es quien nos persevera y nos perseverará hasta el fin. Además de el salmista afirmar que Dios es nuestro amparo y fortaleza, veamos en segundo lugar que Dios es fiel. Y vamos al verso 4. Y dice: del río de sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Hermano, hay evidencia y literatura judía que ese río era una referencia poética de Dios mismo, o sea, de la presencia, que Dios estaba ahí. Y al referirse de Dios, eso lo podemos ver en Isaías. Eso en Isaías 8:6, en Isaías 33:21. Cuando el salmista habla de la ciudad de Dios, está hablando de Jerusalén. Pero cuando menciona el santuario, está refiriéndose al templo de Jerusalén. ¿Qué nos está diciendo este versículo? Una vez más, hermano, que Dios está con su pueblo y que está sosteniendo a su pueblo. Calvino dice, y lo cito: ciertamente, si este salmo fue escrito después de la matanza y huida del ejército de Sennacherib, es probable que el escritor inspirado haya usado deliberadamente la misma metáfora para enseñar a los fieles que solo la gracia de Dios sería para ellos una protección suficiente, independientemente de la ayuda del mundo. Hermano, solo la gracia de Dios y solo Dios nos puede sostener las dificultades. Y Él está ahí con nosotros. Luego en el versículo 5, el salmista continúa hablando de la ciudad de Dios, haciendo referencia nuevamente a Jerusalén. Y dice: Dios está en ella. ¿Quién es ella? Jerusalén. No será conmovida, Dios la ayudará. Y vuelve, hace referencia: Dios la ayudará, refiriéndose a Jerusalén, a clarear la mañana. El punto de aquí del salmista es que Dios está al cuidado de su pueblo. Que Dios está en control de la vida de cada creyente, de cada aquel que ha venido en arrepentimiento y fe en Cristo. Dios está en control. Y eso incluye tú y yo, hermano. Dios siempre provee para los suyos en medio de cualquier circunstancia. El verso 6 dice: bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz y se derritió la tierra. Hermano, como vimos en el contexto, se habían levantado los reyes y las naciones en contra del pueblo de Dios. Y vimos a Ezequías, que se puso triste, que estaba de luto y le pidió a Dios y Dios lo libertó. Jamás, no importa quién se levante con nosotros como iglesia. No importa
hermano, qué reino se levante con nosotros como iglesia. No importa qué nación se levante contra el pueblo de Dios, Dios le dará la victoria a su pueblo. Hermano, hoy estamos bien. Hoy es 3 de junio. Hermano, no sabemos qué pasa en diciembre, luego de las elecciones, quién se ha seleccionado. No sabemos. No sabemos dónde va a llegar nuestra libertad cristiana. Pero Dios está con nosotros y nos dará la victoria. En medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquiera que se levante con nosotros, Dios permanecerá fiel. Y aquí Calvino una vez más nos ayuda y dice que al mismo tiempo observamos el contraste de que se habían levantado las naciones y se habían titubearon los reinos, pero Dios dio su voz y se derritió la tierra. Aunque bramen las naciones, hermano, aunque se levanten los reinos, Dios permanece fiel con nosotros. No importa, hermano. No importa quién nos traicione. No importa si en el trabajo se levantan en contra de nosotros. No importa si un amigo nos traiciona. No importa si en el ministerio a los pastores lo traicionan. En cualquier área de tu vida, hermano, no importa lo que pase, Dios permanece al cuidado tuyo. Y Dios permanece fiel a ti. Hermano, vamos a sufrir. Nosotros como creyentes no estamos exentos del sufrimiento. Vamos a pasar persecuciones y sufrimientos muy, muy fuertes. Nuestra vida puede cambiar en cualquier segundo. Podemos estar aquí hoy, hermano, y mañana estar en una cama accidentado o con una enfermedad. Pero el salmista nos está diciendo que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza y que Dios está cuidando de nosotros. Y continúa en el verso 7, dice: Jehová de los ejércitos, una vez más, hermano, nos confirma el salmista, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. En medio de la situación que estaba pasando el pueblo de Judá, bajo la opresión o la tomada del rey Sennacherib, Dios le dio la victoria. Esta es la garantía para el pueblo de Dios. Y esta es la garantía para ti y para mí, que Dios está con nosotros y Él es nuestro refugio. Además de afirmar que Dios es nuestro amparo y fortaleza y que Dios es fiel, el salmista también nos dice, y vamos a ver el tercer punto y el último, del verso 8 al 11, que Dios obrará a favor de su pueblo siempre. Siempre. Escuchen, hermanos, Dios obrará a favor de su pueblo siempre. ¿Y quién es el pueblo de Dios, hermano? Tú y yo. Y dice en el verso 8, dice, venid, ved la obra de Jehová que ha puesto asolamiento en la tierra. Aquí el salmista dice, mira, vengan y vean lo que Dios ha hecho por su pueblo. Después de toda, yo imagino, hermano, que después de todo el sufrimiento que pasaron, después de todo lo que le rogaron a Dios, Dios los llama y le dice, vengan y vean lo que Dios ha hecho. ¿Qué Dios hizo? Liberó a su pueblo. Vengan y vean la fidelidad de Dios, es lo que quiere decir aquí el salmista. Y después continúa en el verso 9, dice, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco y corta la lanza y quema los carros en fuego. Y en el 10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones
enaltecido seré en la tierra. Hermano, en el verso 10 dice, estad quieto y conoced que yo soy Dios. Esto es un doble mandamiento aquí. Estad quietos y conoced. Este doble mandamiento, lo que quiere decir aquí el salmista es que es para reconocer la soberanía de Dios, de que Dios dirige a su pueblo. Pero no solo queda en el pueblo de Judá que había recibido la victoria, sino que también aquí da una advertencia a quienes querían vengarse de lo que Dios había hecho. O sea, Dios le estaba diciendo, mira, vengan y vean, aquí el Salmo está diciendo, vengan y vean la fidelidad de Dios y estén quietos, no tomen venganza, porque Dios está con nosotros, Dios está con su pueblo. Eso era una evidencia. El salmista nos dice que tenemos que reconocer que Él gobierna nuestras vidas en control absoluto. Hermano, nada de lo que está pasando, ni el COVID, ni la situación familiar que estamos enfrentando, ni nada, hermano, ni la dificultad en el trabajo se ha escapado de la mano de Dios. Estemos quietos y reconozcamos que Él es Dios. No importa la lucha que estemos pasando, hermano. Dios está con nosotros. Podemos descansar en Él plenamente, 100% seguro. Podemos estar quietos en Él y tener paz en Él. El verso 11 continúa, el salmista dice, Jehová de los ejércitos que está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Una vez más, hermano, el salmista nos recuerda que Dios está con nosotros y es nuestro refugio. Ahora, te pregunto yo, hermano, ¿crees tú esto? ¿Crees tú que Dios es tu amparo y fortaleza en las tribulaciones? ¿Que Él es tu pronto auxilio? ¿Cuál es tu refugio, hermano, en medio de las pruebas? ¿En qué está puesta tu confianza en medio de las pruebas? Hermano, han pasado, vamos para 3 meses en esta prueba del coronavirus y ya no hemos salido de una y ahora las protestas. Pero en medio de esa situación, ¿dónde está puesta tu confianza? ¿Perdiste tu trabajo? ¿Te dieron un diagnóstico? ¿Tienes dificultades en el matrimonio? ¿Tienes dificultades en la crianza? ¿Dónde está tu confianza, hermano? Te exhorto, hermano, a que pongas tu confianza en ese buen Dios que el salmista nos dice que es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Hermanos, recordemos que Dios está dispuesto a socorrernos. Él es nuestro único refugio, hermano. Nuestra cuenta de banco puede fallar. Nuestro trabajo puede fallar. Hermano, nuestros pastores nos pueden fallar. Yo te puedo fallar. Tu esposo te puede fallar. Tus hijos te pueden fallar. Pero Dios nunca te va a fallar, hermano. Dios permanece fiel hoy y permanece fiel mañana y permanece fiel para siempre en tu vida. Ánimo, hermano. Ese es nuestro buen Dios. Ese es el Dios que tú y yo le servimos, hermano. Ese es el Dios que entregó a Cristo por ti, por mí, por nuestro pecado, por nuestra maldad. Hermano, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando nadie nos quería recibir, cuando nadie, hermano, en nuestro estado de pecado, de maldad, nadie nos hubiera aceptado. Pero Cristo
tomó tu lugar y mi lugar. Y vino y pagó la ira de Dios Padre para que tú y yo no la pagáramos. Y por ese sacrificio, hermano, tú y yo podemos confiar en este Dios que presenta el Salmo 46. Hermano, yo quiero concluir con estas palabras del pastor Miguel Núñez. Pastor Miguel Núñez escribe en un libro: la fidelidad de Dios es grande, majestuosa, inagotable, incomparable, incomprensible. Y continúa el pastor Miguel diciendo: cuando la prueba venga a tu vida, cuando estés atribulado, cuando te embargue el desánimo y estés desconsolado, cuando la incredulidad moldee tus pensamientos, ve a la fuente inagotable de verdad. ¿Cuál es esa verdad? Su palabra. Su palabra es verdad, hermano. Y su palabra es la que nos sostiene día a día. Hermano, yo doy gracias a Dios por este salmo. Porque esta semana, hermano, mi fe fue sacudida. Y Dios me permitió estar aquí recordándome una vez más que Dios está de mi lado y Dios es fiel. Ánimo, hermano. Ánimo, hermano.